Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera en el Señor más que el centinela la aurora. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él.
No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy se unen muy bien la lectura primera con lo que es el Evangelio y habla mucho de la justicia que practicamos, lo justo y lo injusto. Mire, dentro de la ley natural en el hombre hay esta capacidad de saber qué es correcto y qué no es correcto. Sin que nos hayan hablado de Dios, sin que nos hayan hablado de moral, nosotros vamos desarrollando en nuestra vida desde que somos pequeños cosas que sabemos que son correctas y que no son correctas y que nadie nos las enseña, somos nosotros que nos damos cuenta. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque nosotros vamos desarrollando ya ese comportamiento sano o insano según el ambiente en el que estamos. Así que si nuestra forma de ver la vida en el entorno en el que estamos es incorrecto y nosotros no cambiamos esta forma de vida, vamos creciendo viendo la vida con las cosas incorrectas y las vamos practicando. Y aunque la gente nos diga eso está mal, eso no está bien, nosotros seguimos porque vamos creando estos esquemas mentales que no nos permiten cambiar. Por eso es que así como vivimos en lo incorrecto o podemos vivir en lo correcto, nosotros tenemos la libertad de decidir qué vamos a hacer. Y en esa libertad se juega nuestra vida o nuestra muerte. Como dice, el justo vivirá. En cambio, el injusto, el que comete injusticia, morirá. Y uno se pone a pensar, wow, Dios, qué exagerado que eres, qué malo que eres. Pero mire, no es porque Dios nos los diga, porque Él vaya a lanzar un rayo contra los injustos o desde el cielo baje su mano y lo aplaste al injusto. No, a veces nosotros siempre le ponemos la culpa a Dios. Póngase a pensar. Cuando una muchacha se embaraza muy joven, ¿qué es lo que hace la sociedad, la gente que la conoce? La aplasta, porque hizo algo incorrecto, o sea, lo hizo antes de tener una familia, de tener algo y no terminó sus estudios. La misma sociedad es la que te aplasta por haber hecho algo incorrecto. Lo mismo pasa cuando es muy joven y roba. Lo mismo pasa cuando un sacerdote se sale, deja de ser sacerdote y se hace público. La misma opinión lo destruye. Así que cuando Dios nos está hablando de esto, de lo injusto y de lo justo, nos está hablando porque Él sabe cómo es el corazón del hombre. Si nos damos cuenta, la misma Inquisición, lo que tanto decían, fueron los sacerdotes, fueron los obispos, Póngase a pensar quiénes eran en el tiempo de la Inquisición que iban a decir que su vecino practicaba brujería. A ver, a mí me gusta siempre sacar cálculos con esto. Nunca en la historia de la humanidad hubo la misma cantidad de sacerdotes como la misma cantidad de personas en un pueblo. Nunca. Así que en un pueblo donde habían 1000 personas, había 1 o 2 sacerdotes máximo. ¿Cómo 1 o 2 sacerdotes iban a poder saber lo que cada persona hace en su casa? ¿Cómo iban a saber? No eran magos, queridos hermanos. Así que en el tiempo de la Inquisición, la gente que denunciaba era la misma gente común y corriente que vivía en sus casas, ya sea practicante de la fe o no practicante de la fe, que porque tenía algún disgusto con su vecino y su vecina, iba y decía, sí, yo he visto a esta persona que está juntando plantas y hace como conjuros y hechizos. Y es ahí donde comenzaban a hacerle todo el examen de la Inquisición. Así que cuando el Señor nos está hablando de que el injusto va a morir y el justo vivirá, es porque sabe que nuestros actos marcan nuestra vida. Cuando una persona hace algo, la misma sociedad lo pisotea, lo destruye. Las mismas noticias, lo que se dice en los distintos ambientes, destruye a una persona solo por un acto injusto que haya cometido. Pero también está el equilibrio. Una persona que vivía totalmente en el pecado y vivía en la oscuridad de este mundo, por actos justos que hacen, la misma sociedad también reacciona y se da cuenta, esta persona ha cambiado de vida. Mire cómo es Dios.
Dios sabe cómo es el corazón del hombre y es por eso que lo llama a vivir la justicia, porque es el camino en el cual el ser humano va a vivir en la paz mayor de su vida, en el orden mayor de su vida, donde nadie lo puede apuntar o juzgar, pisotear o aplastar. Y esto de verdad que tiene que ser algo que nos haga reaccionar. Mucha gente dice, yo no vivo de los demás, pero a la hora de la verdad hacemos caso de lo que opinan los demás. A la hora de la verdad vivimos de los demás. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. ¿Qué significa? Estamos en continuo contacto con las personas. Donde vamos nos comunicamos, tratamos con las personas. Y la forma en que tratamos ya marca la forma en que nos ven. La forma en que nos ven. Así que la gente puede decir, no, ese hombre es justo. Ese hombre es justo, ese hombre hace las cosas correctas, o por la forma en que tú trataste, no, ese hombre es injusto, ese hombre lo único que hace es pisotear a sus trabajadores, ese hombre hace esto y esta. Mire, el mismo ambiente nos lleva y nos marca. ¿Por qué? Porque no podemos vivir aislados, vivimos rodeados de personas. Y la justicia, querido hermano, es uno de los caminos perfectos de Dios, donde podemos experimentar la paz. Aunque nos escondamos, aunque vivamos en una cueva, nos vamos a relacionar con alguien y ahí marca nuestra vida y nuestro día a día. El Señor nos invita a esta vida de justicia porque sabe que es la vida donde encontramos la paz que solamente Él puede producir. De la conversión, que es parte de la dinámica de la Cuaresma, está la justicia, la vida justa, el que actúa según la voluntad de Dios con los demás. Amén.